Bueno, arranquemos con esto. En la historia de América Latina hay figuras complejas. Y luego está Juan Manuel de Rosas, literalmente un personaje que enciende pasiones y marca un antes y un después. Hoy vamos a desmenuzar a este líder monumental basándonos puramente en los hechos, de la forma más imparcial posible. La gran pregunta que nos convoca para este recorrido es súper directa: ¿tirano o patriota? Para no perdernos en casi 80 años de guerras civiles y política, esta será nuestra ruta. Origen de un caudillo, la campaña al desierto, el poder absoluto, defendiendo la soberanía, y cerramos con caída y legado. Vamos a ello. Históricamente nos topamos con dos visiones que son como el agua y el aceite. Por un lado está la idea del tirano autócrata, ya saben, un dictador sanguinario que reprimió a la oposición y gobernaba a puro miedo. Pero por el otro lado tenemos la imagen del defensor soberano, un patriota muy pragmático que protegió a la nación con uñas y dientes de los imperios extranjeros. La clave de este análisis es que vamos a mirar ambas caras de la moneda a través de los datos, sin casarnos con ninguna postura. Punto número 1. Origen de un caudillo. El ascenso al poder. La historia de Rosas rompe todos los moldes de la época. Nació en 1793 en una familia de muchísimo dinero en Buenos Aires, pero ojo, a los 13 años ya estaba peleando voluntariamente en las invasiones inglesas. Increíble, ¿no? Ya en su juventud hace algo rarísimo. Rechaza la enorme fortuna de sus padres para irse a armar su propio imperio ganalero desde cero. El gran salto ocurre en 1819 cuando arma su propia caballería, los famosos Colorados del Monte. Su éxito manejando el campo le dio un prestigio bárbaro y claro, se ganó la lealtad absoluta de las élites, los gauchos y distintos grupos indígenas. Todo esto lo catapultó directo a la gobernación de Buenos Aires en 1829. Ahora, para entender a Rosas, tenemos que tener clarísimo qué es un caudillo. Básicamente hablamos de un líder militar y político, un hombre fuerte con un carisma enorme que logra una lealtad a prueba de balas entre sus seguidores armados. Era la autoridad definitiva que, a base de disciplina militar pura y dura, pacificó el campo y llenó un vacío de poder institucional que era gigantesco. Pasamos al punto 2, la campaña al desierto, expandiendo la frontera. En 1833, Rosas deja un rato la gobernación y se lanza a coordinar una expedición militar súper compleja hacia el sur para asegurar la frontera pampeana. Y la verdad, fue una campaña brutal. Charles Darwin, sí, el famoso científico, andaba por ahí y dejó registrado algo escalofriante. Él escribió que los soldados no daban cuartel y que mataban a sangre fría, describiendo las escenas como horribles. Es un testimonio histórico que nos muestra sin filtros el horror puro y los métodos de exterminio que se usaron en esa frontera. Pero, y acá es donde la cosa se vuelve compleja, las fuentes nos dan un contraste enorme. El cacique Catriel, un líder indígena de la época, decía algo totalmente distinto. Él afirmaba: Juan Manuel es mi amigo, nunca me engañó, y aseguraba que gracias a él podían vivir en fraternidad con los cristianos. Esto ilustra una faceta pragmática impresionante. Rosas sabía perfectamente cómo negociar, pactar la paz entregando raciones y forjar alianzas de respeto mutuo con tribus clave. Sección 3. El poder absoluto. El segundo mandato. Año 1835. Asesinan brutalmente a Facundo Quiroga, otro caudillo importantísimo, y estalla una crisis política inmensa. Ante el pánico total y el vacío de poder, llaman a Rosas desesperados para que ponga orden. Pero él no volvió así nomás, exigió lo que se llamó la suma del poder público. ¿Qué significa esto? Básicamente tener el poder total, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, concentrados en un solo gobernante y sin rendirle cuentas a absolutamente nadie. Recién cuando le dieron esta inmensa autoridad, respaldada por un plebiscito, aceptó volver a gobernar. ¿Y qué hizo con semejante poder? Bueno, impuso mecanismos de control drásticos para forzar una uniformidad total en la sociedad. Imagínense, operaba la Mazorca, que era una organización parapolicial temible, obligó a todo el mundo a usar el cintillo punzó, una cinta roja para demostrar lealtad constante, masificó el lema Federación o Muerte y barrió con la prensa, pasando de 43 periódicos activos a solo 3 medios oficiales. Fueron tácticas implacables que armaron lo que muchos bautizaron como el terror de su régimen. Y hablando de terror, hay una pregunta ineludible que siempre salta en los textos históricos. ¿De verdad Rosas asesinó a 22.560 personas? Esa cifra abrumadora es el puente perfecto para entender cómo se mezclan los hechos reales con la desinformación política más salvaje de la época. Resulta que ese número sale de las famosas tablas de sangre. Pero atención,
Esto no era un censo imparcial, era pura propaganda escrita por Rivera Indarte y escuchen esto, financiada por intereses británicos. Los números estaban infladísimos. A ver, la violencia política y las ejecuciones bajo su régimen fueron episodios reales y muy sangrientos sin duda, pero sus retractores exageraron la cuenta por las nubes con un objetivo clarísimo, escandalizar a Europa para justificar y conseguir financiamiento para una intervención extranjera. Pasamos al número 4. Defendiendo la soberanía, política económica y exterior. Hacia afuera, Rosas enfrentaba una presión descomunal. Los imperios europeos exigían a toda costa el libre comercio y la apertura de los ríos. Su respuesta pragmática y proteccionista fue la Ley de Aduanas de 1835. Fíjense en esta estrategia. Puso un impuesto bajito, del 5%, a maquinarias y herramientas vitales que el país no producía y necesitaba para crecer. Pero los impuestos se disparaban al 24% en alimentos, 35% en ropa y hasta un 50% a la cerveza y la harina. Esta movida fue un escudo súper calculado para proteger las industrias y economías locales frente a la avalancha de productos extranjeros. Obviamente, a las potencias europeas esta firme postura no les hizo nada de gracia. En 1838 arranca un bloqueo naval francés asfixiante, y para 1845 la cosa empeoró. Una coalición anglo-francesa cerró completamente los puertos, culminando en la épica batalla de la Vuelta de Obligado. A pesar de pelear en una tremenda desventaja militar contra las flotas más poderosas del planeta, la resistencia inquebrantable de Rosas obligó a las superpotencias a ceder. Para 1850, tuvieron que firmar tratados reconociendo internacionalmente la soberanía argentina sobre sus ríos. Una locura. Claro, frente a estos monumentales conflictos, los juicios históricos se polarizan al extremo. Domingo Faustino Sarmiento, un destacado intelectual liberal y opositor exiliado, no lo veía como un gran estadista. En 1848, juzgando su moralidad interna con muchísima severidad, lo llamó directamente la terrible tiranía del Calígula del Río de la Plata, una acusación durísima. Pero esperen, del otro lado del espectro tenemos nada menos que al general José de San Martín, el héroe de la independencia sudamericana. En su testamento, San Martín hizo algo increíble. Le legó su propia espada de combate a Rosas. Lo respaldó por completo, por la firmeza con la que había sostenido el honor de la República frente a las intervenciones extranjeras. Imagínense, dos lecturas históricas inmensamente poderosas y contradictorias sobre el mismo líder. Y llegamos a la última sección, la número 5. Caída y legado. El fin de una era. Para principios de la década de 1850, el desgaste acumulado era innegable. La economía estancada por tantos bloqueos y las divisiones internas armaron el escenario perfecto para su caída. Y fue rápido. En 1851, su aliado más fuerte, Justo José de Urquiza, rompe oficialmente con él mediante un pronunciamiento, arma un ejército gigante con Brasil y fuerzas uruguayas, y finalmente en 1852, Rosas es derrotado en la batalla de Caseros. El resultado, forzado a partir de inmediato a un largo exilio en el Reino Unido. Y acá hay una ironía gigante, ¿verdad? El estadista que se la pasó peleando contra las imposiciones europeas y los bloqueos británicos termina buscando refugio ahí mismo. Pasó los últimos 25 años de su vida como un modesto granjero en Southampton, trabajando la tierra físicamente, tomando mate y sintiéndose totalmente abandonado por el país que alguna vez dominó con puño de hierro hasta que falleció en 1877. ¿Y cómo se procesó su figura con el paso de los años? Bueno, fue un vaivén total. Poco después de irse, en 1857, lo declararon oficialmente traidor a la patria y lo condenaron a muerte en rebeldía. Pero hagamos un viaje en el tiempo de más de un siglo. En 1989, sus restos mortales fueron repatriados a Argentina con honores presidenciales, intentando cerrar esas antiguas heridas nacionales. Una verdadera prueba de cómo la memoria histórica puede dar unas vueltas impresionantes. Así que, al final de este profundo recorrido por las fuentes, regresamos a la pregunta inicial. ¿Tirano implacable, patriota ferviente o acaso una amalgama indivisible de las dos cosas? Vimos evidencias clarísimas de un férreo control parapolicial, sí, pero también una resistencia inquebrantable en defensa de la soberanía. El gran desafío se los dejo a ustedes para que reflexionen. ¿Cómo recordará la historia el restaurador? Sin duda alguna, un líder sumamente complejo que moldeó para siempre el destino de toda una nación.